Reciban un cordial saludo en la tarde del día de hoy. Nosotros somos el grupo y está conformado por Ángela María Ochoa Jiménez, Elda Paola Jaimes, Paula Andrea Saldaña, Joana Lozano y quien les habla, Karen Dayana Oviedo García. A continuación, hablaremos acerca de cómo se da la construcción del sujeto social en los escenarios del conflicto armado. Dentro de los escenarios del conflicto armado, la construcción social es un proceso complejo, ya que pues esto es un proceso donde los individuos se han visto involucrados o enfrentados a acontecimientos donde son situaciones que les ha marcado la vida y donde incluso el conflicto armado dañó las raíces de muchas personas. Estos diferentes fragmentos sociales se ven influenciados una alta división en cuanto a los grupos étnicos, religiosos y políticos, en donde se establecen ciertos estereotipos y discriminantes en cuanto a casos presentados durante su infancia y en las diferentes etapas de la vida. Es muy importante resaltar que este conflicto armado ha dejado miedos llenos de violencia, de más fuertes de lo que ha generado un impacto en personas y que ha tenido que enfrentarse con esto durante la vida y que además nos hablan y nos relatan acontecimientos donde principalmente involucran que no se ha olvidado todos estos hechos o acontecimientos, sino que les ha tocado vivir o aprender a vivir con estos miedos y con estas situaciones, pero que a medida que pasa el tiempo el dolor sigue intacto. Es muy importante resaltar que la participación en este momento ayuda a mitigar el dolor causado en épocas de violencia y además tiene como finalidad promover justicia, la inclusión para que cada individuo se fortalezca y además sean sujetos sociales que se puedan ver empoderados en situaciones y frente a cada uno de los diferentes escenarios que ha dejado huellas imborrables con este tema que es como tal el del conflicto armado. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Elda Paola Jaimes. En este caso doy mi opinión sobre la pregunta anteriormente planteada por mi compañera, lo cual es, puedo entender que hay diferentes experiencias que pueden construir una subjetividad. Como lo podemos mirar en los testimonios anteriormente planteados por la unidad, podemos mirar que existen diferentes subjetividades que se pueden construir. Como podemos mirar, cada historia refleja diferentes contextos, los cuales son únicos y moldean la identidad y la percepción de cada persona. Como podemos mirar también, las vivencias personales tienen un impacto significativo en la construcción de las subjetividades. También la construcción de las subjetividades va influenciada por creencias, por valores y contextos sociales. Las experiencias individuales y colectivas son claves en la formación de una subjetividad y son condicionadas tanto por factores sociales, culturales y políticos, ofreciendo una visión única sobre la violencia y la búsqueda de la justicia en nuestro país. Estas narrativas que se pueden evidenciar y que vivimos diariamente son esenciales para entender la construcción de identidades tanto en contextos del conflicto y en construir un proceso de paz y reconciliación. Muchísimas gracias. Continúa mi compañera. La construcción del sujeto social en contextos de conflicto armado es un proceso de resistencia, reorganización y reivindicación de derechos, originado en las identidades colectivas desarrolladas a partir de experiencias de violencia, opresión, memoria histórica y lucha por la justicia y la paz. Este sujeto no solo resiste frente a la violencia, sino que también busca transformar políticamente, socialmente y culturalmente el contexto con el fin de reconstruir el tejido social y alcanzar un futuro de dignidad y justicia. La lucha por el reconocimiento, la reparación y la paz es esencial en este proceso,
en el que el sufrimiento se convierte en un acto de resistencia colectiva. Veamos este caso de un joven que fue víctima del conflicto armado. Hoy, día de la conmemoración de las víctimas, Alexander Vargas recuerda las huellas que dejó en él la guerra. Me acuerdo mucho del impacto de la explosión cuando perdí mi pierna. Alex fue reclutado por alias Sonia a los 10 años e integró el frente de las FARC comandado por Joaquín Gómez hasta que cumplió los 22. Ellos me entregan a mi familia y no solo con entregarme a mi familia, pues mi familia le reclamaba pues tierra, le reclamaba una prótesis, le reclamaba un dinero para yo poder sobrevivir y que ellos me pudieran sostener, porque yo ya me me convertí en una carga para mi familia. Y cuando mi familia hace este reclamo, lo único que dicen el comandante de las FARC del bloque sur en ese entonces, Joaquín Gómez, es qué pena, pero se tienen que ir de acá porque nosotros no tenemos plata para darle a nadie. Y a pesar de ser víctima no solo de una mina antipersona sembrada por las FARC, sino también de reclutamiento y desplazamiento, ve en el perdón un acto reparador. Soy una de las personas más felices del mundo con el tema del acuerdo, porque con este proceso del acuerdo he visto compañeros que están en las zonas veredales como se abrazan con los militares, como pues obviamente ellos están trabajando y esto es una forma de reparación. Pero desde su colectivo de víctimas acreditado ante la JEP dice que seguirá insistiendo para que ante ese tribunal se cuente toda la verdad. Los sujetos sociales buscan expresar la multiplicidad de esferas de la sociedad donde se evidencian conflictos y posiciones de actuación social. Según Torres, un reconocido autor, el sujeto social es la construcción histórica que requiere existencia y experiencia. En otras palabras, es un grupo de personas que buscan la identidad colectiva y que asimismo buscan la construcción de su propio destino y de la sociedad a la que pertenecen. Aunque se ha promovido transformaciones que permitan la construcción de una sociedad justa, incluyente y democrática, la construcción del sujeto social en el conflicto armado es un tema de alta demanda. ¿Por qué es un tema de alta demanda? En Colombia es un tema el cual es muy delicado y a la vez conflictivo. Aunque en la actualidad se puede construir el sujeto social mediante el conflicto armado, es muy importante mencionar estos puntos para poder ir a esa transformación. Podríamos recurrir a la resistencia, a la reconstrucción social, la lucha justa por los derechos, la equidad y la participación ciudadana. Estos puntos han hecho que la ciudadanía haga más flexible las cosas a la hora de tener una adversidad y así poder encontrar y dar sentido de pertenencia y calidad de vida. Muy buenas tardes. Retomando la pregunta, ¿cómo se da la construcción del sujeto social en escenarios de conflicto armado? Se da a través de un proceso complejo y dinámico en el que las personas y las comunidades deben adaptarse a una serie de circunstancias excepcionales y cambiar sus roles, identidades, prácticas sociales para sobrevivir y resistir. En estos contextos, el conflicto armado genera una reconfiguración de la estructura social, donde se redefine la relación entre individuos, grupos y la sociedad en su conjunto. En primer lugar, el conflicto armado obliga a las personas a asumir nuevos roles y funciones en su vida cotidiana. Esto puede incluir la participación en grupos de autodefensas, la organización comunitaria para la resistencia o la construcción de redes de apoyos informal. Estas adaptaciones permiten a las personas y comunidades seguir funcionando en un contexto de constante amenaza y vulnerabilidad, fortaleciendo así la cohesión social. Por otro lado, la construcción del sujeto social en escenarios de conflicto también implica la reconfiguración de las identidades individuales y colectivas. Las experiencias compartidas de violencia, pérdida y desplazamiento pueden generar nuevas formas de solidaridad y sentido de pertenencia entre las personas afectadas, que en muchos de estos casos se transforman en una identidad común que trasciende la pertenencia étnica, cultural o religiosa. Esta identidad compartida se puede convertir en un factor clave para enfrentar los desafíos del conflicto y para articular demandas de justicia, reparación y paz.
Por último, la participación en procesos de construcción de paz y justicia social también juega un rol crucial en la construcción del sujeto social en estos contextos. Las personas y las comunidades que participan en esos procesos pueden tener oportunidad de redefinir identidad y papel en la sociedad, así como de construir el diseño de las políticas públicas que fomente la reconciliación y la reparación. En resumen, se puede decir que la construcción del sujeto social en escenarios de conflicto armado es un proceso dinámico que implica la adaptación constante a las nuevas realidades, la reconstrucción de identidades colectivas y la resistencia a la deshumanización. Es un proceso donde las comunidades se reorganizan, buscan nuevas formas de relacionarse, se redefinen sus roles en el contexto del conflicto para construir caminos hacia la paz y la justicia. Muchísimas gracias.